La etapa es poder recuperar al animal físicamente, ¿no? Y después poder soltarlo en áreas con su ambiente natural y que pueda reinsertarse en el medio. La liberación de un animal en la naturaleza tiene serios riesgos. Un animal enfermo puede contagiar a otros y por eso es imprescindible evaluar la salud del animal para saber si puede ser liberado. Para esto, Gustavo Porini convoca al médico veterinario Gustavo Solís. Él va a hacer todo lo que sea contención física y yo ya entro con la jeringa lista con el anestésico. Cuando hablamos de una liberación, lo que se prioriza es la especie, no la vida de este animal. Quiere decir que si nosotros soltamos un animal tenemos que tener muy presente que este animal puede llegar a contagiar otro. Y en lugar de hacerle un favor o traer un beneficio a la especie, lo que estamos trayendo es un daño y muy serio. El animal es colocado en un recinto más cómodo para ser evaluado. Se trata de una hembra que parece estar en óptimas condiciones, pero solo una evaluación minuciosa determinará su estado de salud. En la mañana, Gustavo Solís y su equipo de veterinarios deciden realizar el examen del animal. Gustavo es el veterinario que mejor conoce a los tatú carreta en la Argentina, pero esta situación pone a prueba sus conocimientos. Para evaluar a la hembra hay que anestesiarla, y eso implica calcular la dosis de anestesia que usará sin conocer el peso exacto del animal. Una dosis baja puede irritar al animal sin dormirlo, pero una dosis excesiva puede matarlo. Siempre es un riesgo el tema de la anestesia. Es un riesgo en las personas, es un riesgo en los animales. Tratándose de personas, siempre cualquiera que alguna vez se haya operado tuvo que hacerse previamente un electrocardiograma, tiempo de coagulación, o sea, una serie de estudios que nosotros no tenemos posibilidad de realizar en estos animales silvestres. La primera anestesia es sumamente riesgosa porque desconocemos si el animal tiene algún problema de alergia a alguna droga, si qué tal está de corazón, y una serie de parámetros que realmente los desconocemos. O sea, la primera vez aumentan muchísimo los riesgos. Una vez que la anestesia hace efecto, el equipo se apresura para examinar a la hembra. El riesgo de que el animal se descompense y muera no ha desaparecido y es necesario estabilizarlo cuanto antes. Cuando nosotros anestesiamos el animal, lo principal es la vida del animal. Lo primero que tenemos que estar seguros es que el animal está estable, está bien. Una vez que nosotros sabemos que el animal está estable, que monitoreamos la frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura y el animal está estable, recién ahí se arranca el trabajo. Si durante todo este trabajo o en la mitad de las maniobras o del chequeo sanitario nosotros creemos que corre riesgo la vida del animal, se suspenden todos los trabajos porque lo que priorizamos es la vida del animal. Cuando el animal está controlado, Solís y su equipo ponen manos a la obra. Gustavo quiere tener un diagnóstico total del animal, pero él y su equipo disponen de un tiempo limitado y cada minuto cuenta. La evaluación requiere un trabajo muy organizado por parte de los veterinarios. Uno cuando va a trabajar nunca sabe exactamente en qué condiciones va a trabajar. Sabemos que por ahí lo hacemos en medio del monte, las condiciones mismas en las que está el animal, se trabaja a campo sin la posibilidad de electricidad. Por eso se busca una gran organización para que al momento del trabajo se realice todo en forma silenciosa y organizada. La información disponible sobre las enfermedades del tatú carreta es muy escasa y hay aspectos completamente desconocidos de su fisiología. Todos los estudios que Gustavo Solís está llevando adelante servirán no solo para esta hembra, sino también para los próximos tatúes que estén en la misma condición. Esto es sumamente importante, más allá de la salud del animal, la información que obtenemos ahora para poder traspolarla y que nos sirva para la especie en general. Al final del trabajo, Gustavo Solís coloca un pequeño microchip en el cuerpo del tatú. Este dispositivo permitirá su identificación si es capturado en el futuro y no tendrá consecuencias negativas para su salud. La evaluación sanitaria del tatú hembra ha terminado. Ahora solo queda esperar los resultados del análisis de laboratorio,
de eso depende la suerte de este animal. Para Gustavo Porini, sin embargo, el trabajo continúa. La conservación del tatú carreta depende en gran medida de los pobladores de la región chaqueña, y una de las actividades de Gustavo es la recorrida periódica de los puestos donde viven. El bosque chaqueño está habitado por muchos pobladores que producen modificaciones en el ambiente. Ellos viven de sus animales y también de los recursos naturales del bosque, del que extraen postes y también madera para fabricar carbón. El desarrollo de esta economía de subsistencia los mantiene en una profunda pobreza y un gran aislamiento. Gustavo trata de convencer a estos pobladores de que no cacen al tatú carreta para venderlo a los coleccionistas. La idea es buscar gente que quiera el compromiso de cuidar tatú. Estamos haciendo eso en muchos lugares de Salta y en Santiago y todo. Y gente que nos cuida el tatú. Que no lo agarren. No sirve para mucho. Lo único que tenés que hacer es no cazarlo vos y ver lo que no lo casen. Es sencillo, digamos. Pero si bien la caza del tatú es un problema grave, el mayor peligro que lo acecha en la actualidad no depende de los pobladores pobres del Chaco. A pesar de que los suelos chaqueños no son aptos para la agricultura y se erosionan rápidamente con los cultivos, más de 1 millón de hectáreas de bosques se han desmontado en los últimos años para el cultivo de soja. El desmonte de tierras para el cultivo de soja destruye su hábitat y los tatúes carreta ya no tienen lugares disponibles para vivir. Con su ambiente destruido, escapan para encontrar nuevos refugios y son capturados. Lamentablemente, uno tiene que recurrir a estos trabajos porque ya ocurrió algo. Conservando nuestra tierra, conservamos al tatú carreta. Entonces, capaz que también, conservando al tatú carreta, podemos conservar nuestra tierra. La liberación de la hembra carreta y otras especies en peligro de extinción solo podrán sobrevivir si se conserva el bosque de manera integral. Algo que la ambición desmedida del hombre torna cada vez más difícil.